Bueno, entonces la clase de hoy tenemos que ver la unidad 2, ¿sí? Que refiere a reforma constitucional. Y para eso vamos a retomar algunas cosas que, bueno, retomar la tensión que vimos entre democracia y constitucionalismo, pero también vamos a hablar un poco, a modo de introducción, de algo que se llama la teoría del poder constituyente. ¿Alguna vez escucharon eso? No. No. Bueno, la teoría del poder constituyente es algo muy fundamental en nuestra materia, porque va a ser una teoría que se crea al calor de las revoluciones modernas, ¿sí? La revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución rusa, y va a venir a explicarnos de dónde viene la legitimidad del poder, de dónde viene la legitimidad básicamente de nuestra Constitución. ¿Por qué? En nuestro caso, los constituyentes de 1853-1860 tenían legitimidad, ¿sí? Era válido que se juntaran y decidieran las reglas que iban a determinar nuestra organización societal, ¿sí? ¿Por qué eso es válido? ¿Sí? Básicamente es una teoría que va a venir a explicar, bueno, ¿por qué en la Revolución Francesa, por ejemplo, por qué en la Revolución Norteamericana es válido, es legítimo que se alcen en armas, rompan con el orden establecido previamente, ¿sí? En el caso de la Revolución Francesa con el antiguo régimen, la monarquía francesa, en el caso de la Revolución Norteamericana con el sistema de colonia, ¿sí? Bajo orden británico. ¿Por qué eso es válido? Digamos, ¿de dónde viene la legitimidad para que eso suceda? Y básicamente lo que va a decirnos la teoría del poder constituyente, espérenme un segundo que me estoy quedando sin batería, va a decir que esa legitimidad, ¿sí? De crear normas constitucionales que rijan a una sociedad, va a venir del pueblo. El pueblo, ¿sí? La voluntad popular, va a ser la que le va a dar legitimidad a esas nuevas reglas que rompen, o sea, acá la idea precisa es romper con lo anterior. O sea, estamos cambiando, es un alzamiento incluso violento, en armas, a través de una revolución, que rompe con el orden anterior. ¿Y eso por qué justo? Bueno, porque el pueblo está decidiéndolo. Porque el pueblo unido, organizado, o relativamente organizado, está decidiendo que quiere cambiar las cosas, ¿sí? Y esta teoría es muy importante, digamos, porque todos los procesos constituyentes en el mundo, diría, se dieron de esta manera. Se rompe con un sistema anterior y hay nuevas reglas. Y tiene que ver también esta teoría con los procesos de facto, porque explica también por qué no es válido un rompimiento del orden anterior. Y básicamente va a estar siempre esta idea de pueblo, no es que un gobierno de facto se explica por la teoría constituyente, que la teoría constituyente nace de un pensador francés que es Sieyès. No es que la teoría constituyente va a explicar, bueno, entonces puede haber un golpe militar. No, porque la teoría del poder constituyente es romper con un orden anterior por la soberanía del pueblo. No siempre va a ser válido romper con el orden anterior. Lo va a hacer en la medida en que responda a la voluntad de un pueblo y con la dificultad de que eso tiene, ¿no? Para identificarlo. Quizás en las revoluciones modernas es un poco más sencillo. En la actualidad, ¿qué sucede? Digamos, pensemos en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿cómo explicamos si es el pueblo o no es el pueblo el que rompe con el orden preestablecido? Entonces, a partir de esto que digo, de no siempre ese romper con el orden anterior va a ser legítimo, ¿sí? A partir de que el poder constituyente se constituye justamente, crea las normas constitucionales, va a crear también un proceso a través del cual se puedan transformar esas reglas constitucionales. Y eso es lo que va a ser legítimo.
Si se quieren cambiar las reglas, no debe suceder un golpe contra esas reglas, porque ya el pueblo habló, el pueblo eligió, ¿sí? Sino que tiene que hacerse a través del proceso establecido en esas reglas constitucionales. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver inserto en lo que es la reforma constitucional. Pero básicamente es, a partir de que el poder constituyente creó las reglas constitucionales, también va a crear una forma para reformarlas. No puede haber nuevos rompimientos del orden preestablecido, ¿sí? Porque ya el pueblo habló en primer lugar. Acá, sí, es donde les digo, retomamos lo que hablamos la clase pasada y la anterior sobre la tensión entre democracia y constitución. ¿Por qué creen? ¿Por qué veo acá en esto que les estoy explicando de la teoría del poder constituyente nuevamente esta tensión entre democracia y constitución? Porque por un porque lado están las reglas... Ay, perdón. Sí, Juanita, estabas, Juana Baroni. Sí, sí, sí. Soy Juanita igual. ¿Sos Juanita? Sí, sí. Porque por un lado pienso que están las normas ya establecidas, como podrían ser una constitución, o sea, los constitucionalistas defenderían esa norma, y por el otro está la democracia de la voluntad del pueblo, de intentar que las normas vayan de la mano del pueblo. Exacto, esto que, Bien. sí, bien, digamos, el poder constituyente, explicado a través de esta teoría del poder constituyente, le va a decir al pueblo, ¿sí?, que si quiere cambiar las reglas, tiene límites, y esos límites están fijados por esa propia constitución. Bueno, pueblo, listo, hoy cambiamos las reglas, cambiamos el orden preestablecido, pero la próxima vez no va a poder ser así. Vas a tener que respetar las reglas que yo acabo de fijar en esta constitución. Sí, va a haber un procedimiento establecido en esta constitución y te vas a tener que ceñir a ese procedimiento. Entonces es un límite a la democracia. Sí, la democracia la próxima vez no va a poder hacer cualquier cosa. Te va a tener que ceñir a ese procedimiento. Después podrá cambiar todo o no, dependiendo de la constitución de la que estemos hablando, pero bajo ese procedimiento. ¿Se entiende? Y en esta teoría del poder constituyente, tenemos tres clasificaciones principales. Va a ser la teoría, el poder constituyente originario, ¿sí?, por un lado. El poder constituyente originario va a ser esta fuerza creadora de reglas constitucionales de manera originaria, la primera creación de reglas constitucionales. En nuestro caso, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sucedió eso? 1853. 1853, 1860 fue nuestro cuando proceso. Se hizo, exacto, cuando se armó la Constitución, cuando se hizo Perfecto. la Constitución. En el proceso, nuestro poder constituyente originario sucedió en 1853, 1860. Ese poder constituyente originario va a crear dos cosas. Por un lado, esto que les decía, que es las reglas para futuras reformas, para volver a crear normas constitucionales, va a haber, el pueblo va a tener que respetar cierto procedimiento. Eso es lo que se llama el poder constituyente derivado. Va a ser las reformas siguientes a la Constitución, va a ser el ejercicio ya no del poder constituyente originario, sino el poder constituyente derivado. ¿Por qué? Porque se deriva de ese primer poder constituyente originario. ¿Sí? Básicamente, lo que vamos a ver durante la clase de hoy va a ser cómo se puede ejercer el poder constituyente derivado, cómo se puede reformar la Constitución, básicamente. ¿Qué nos dice nuestra propia Constitución? ¿Qué nos dice nuestro poder constituyente originario sobre cómo reformar la Constitución? Sobre cómo ejercer el poder constituyente derivado. ¿Se entiende? Que básicamente es nuestro artículo 30 de la Constitución Nacional. Hoy vamos a ver el artículo 30 de la Constitución Nacional, que nos va a explicar cómo reformamos la Constitución. ¿Sí? Hasta acá vamos, tenemos la clasificación de poder constituyente originario, es el que crea las normas constitucionales primeras, las que crean la Constitución. Luego va a haber poder constituyente derivado, ¿sí?, que cambia las reglas constitucionales creadas por el poder constituyente originario.
Y luego tenemos una tercera clasificación, que es el poder constituido, ya no poder constituyente, sino poder constituido, que son los poderes que creó el poder constituyente originario en la Constitución, ¿sí? Y que van a llevar adelante el ejercicio de todas las reglas, atribuciones que están establecidas en la Constitución Nacional. ¿Cuáles creen que son estos poderes? El Legislativo, ejecutivo, el judicial. El legislativo, el judicial, el Ministerio Público, etc. Son los poderes que constituyó el poder constituyente. ¿Sí? Por eso están constituidos. Esos poderes constituidos no pueden crear reglas constitucionales. El único poder que puede crear reglas constitucionales son los poderes constituyentes, sea originario, sea derivado. Los poderes constituidos no crean normas constitucionales. Lo que crean son leyes, decretos, fallos judiciales, pero no crean normas judiciales. Constitucionales, porque para crear normas constitucionales tiene que darse lo que sucede en el artículo 30, que es una convención constituyente. No lo hace el Poder Legislativo, no lo hace el Poder Ejecutivo. Hay un proceso diferente. Los poderes constituidos no crean reglas constitucionales. ¿Sí? Perfecto, ahí me contesta la pregunta de que ellos tuvieron que hacer referencia al artículo 30 para reformar en 1994 el artículo. A mí no me salía, digo, bueno, ¿quién decide? O sea, no me salía, me quedaba como medio tirado de los pelos, quién decidía las reformas constituyentes, y ahora me queda claro. Es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo se decide eso. Estaba un poco en debate también los alcances de esos constituyentes, en el caso que acabamos de analizar, ¿no? Porque cuestionaban la inamovilidad que no tenía que ver con el tema de lo vitalicio. O sea, ahí también había una discusión entre constituido y constituyente. Exacto, en cuanto a los límites que se le había dado a la Convención Constituyente para reformar, qué podía reformar y qué no podía reformar. Esa era la discusión en Fight y en Schifrin, digamos, que ahora lo vemos cuando sigamos. Pero hasta acá entienden entonces que de la teoría del poder constituyente, que nos va a venir a dar legitimidad a las reglas constitucionales, surgen estas tres clasificaciones de poder, que son poder constituyente originario, poder constituyente derivado y poderes constituidos, ¿sí? Entonces, decíamos que la teoría del poder constituyente tiene, ¿qué es y qué razón de ser tiene? La razón de ser es dar legitimidad al sistema, y tiene una segunda razón de ser, que surge justamente de esta clasificación, que es limitar al poder. ¿Sí? Justamente es la razón de ser de la Constitución, que es limitar al poder. ¿Por qué? Porque a partir de ahora va a decir, por un lado, cómo se puede reformar la Constitución, entonces limita, pero específicamente en cuanto a limitación del poder y no tanto de la democracia, va a decirle a los poderes constituidos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Cuáles son sus atribuciones y cuáles no son sus atribuciones. ¿Sí? Le va a decir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, lo que pueden y lo que no pueden hacer. En la Constitución, básicamente. No hay otra forma de decirlo. Está puesto en la Constitución, en las atribuciones de cada poder. ¿Sí? Entonces, la teoría del poder constituyente va a venir a darle legitimidad al sistema jurídico político y va a venir a limitar al poder. ¿Sí? Va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, básicamente porque está diciendo cuáles son las reglas. ¿Sí? Hasta acá estamos con esta introducción de por qué sucede, por qué se creó una constitución y cómo se puede reformar esa constitución. ¿Acá estamos? Perfecto, sí. Bien. Voy a compartir pantalla. Todos ven mi pantalla, ¿no? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno, habíamos dicho acá, tenemos la teoría del poder constituyente, recapitulamos un poco sobre la tensión entre constitución y democracia, y vamos a hacer un mini repaso de cuáles son las reformas constitucionales en Argentina, cuáles han sido, antes de entrar específicamente en el procedimiento de reforma, que como les adelanté, lo que vamos a ver es el artículo 30. ¿Sí? Lo único que necesitamos ver para ver reforma constitucional es nuestro artículo 30, no necesitamos más. Revisamos eso y vamos a ver
cómo es ese procedimiento, ¿sí? Ay, Dios. Denme un segundo. Ustedes me ven el Power, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, le ve, profe. Esperen porque, denme un segundo, perdón, pero... Bien. Y ustedes siguen viendo... Ah, estaba acá, lo tenía abierto acá. Todo gris se ve, profe. Ah, ¿no ven más el Power? Aparece como que usted puso otra pestaña arriba, pareciera. Sí, profe, Ahora. como si hubiera puesto la pizarra. Ahora Ahí sí, se ve la- Ahora ahora sí. sí. Ahora sí se ve. Pero se ve solo el PowerPoint, profe. Ahí está, lo ven, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a recapitular un poco antes de empezar en el proceso de reforma constitucional, con nuestros procesos de reforma constitucional. Sí, ya dijimos, ¿no?, que en 1852 tuvimos la batalla de Caseros, termina esta disputa histórica entre federales y unitarios, y eso da pie a el definitivo proceso constituyente. Antes de 1853 tuvimos varios intentos, ¿sí?, de reforma, de procesos constituyentes, ¿sí? Distintos textos constitucionales, por ejemplo el texto de 1926, pero que no fueron fructíferos. En 1852, que sucede la batalla de Caseros, pongámosle que termina la disputa entre unitarios y federales, se da pie a la posibilidad del año siguiente hacer el pacto de San José de Flores en la Confederación Argentina se llama una convención constituyente a través del Acuerdo de San Nicolás. En 1853 se da la posibilidad de este proceso constituyente definitivo, porque es el que tenemos hasta el día de hoy, digamos, ese texto originario con sus reformas, pero seguimos bajo ese mismo proceso constituyente originario que sucedió en 1853-1860. Recuerden que consideramos que nuestro proceso constituyente concluye finalmente en 1860 cuando la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Confederación y pasa a ser la República Argentina, ¿sí? En 1860, algunos lo consideran como una reforma constitucional, ¿sí? Esto se los digo, pero la gran mayoría considera que es 1853-1860 todo el proceso constituyente originario, ¿sí? Y en 1860 se hace alguna reforma justamente para que Buenos Aires aceptara incorporarse. Formalmente nuestra primera reforma constitucional va a suceder en 1866, y como ahí les marco, que es una reforma que tiene que ver con la guerra del Paraguay, que se había sucedido en 1865, sí, Argentina le declaró en ese año la guerra a la República del Paraguay, y se hace una reforma básicamente que tiene que ver con el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional, que habla del Tesoro Nacional, básicamente porque la guerra había implicado mucho gasto para el Tesoro Nacional, entonces se hacen modificaciones de cómo se podía administrar ese Tesoro Nacional. El artículo 4 dice: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación hasta 1866, decía. Es una reforma muy pequeña. Luego la reforma siguiente va a ser en el año 1898, ¿sí? También se la llama una reforma
cuantitativa, no hace cambios sustanciales, sino que básicamente actualiza el censo, perdón, a través del censo nacional, la cantidad de diputados que se deben elegir, debe integrar cada Cámara, ¿sí?, del Poder Legislativo, y se aumenta la cantidad de ministros del Poder Ejecutivo. No es más que eso. Y luego vamos, ¿sí?, saltamos temporalmente recién hasta 1949. Durante todos esos años, ¿sí?, de 1898 a 1949, no hubo procesos de reforma constitucional, hasta la reforma de 1949, que es una reforma muy integral, es la reforma efectuada por el gobierno de Juan Domingo Perón. En el material tienen la reforma en sí, les recomiendo su lectura, de hecho voy a intentar mandarles un mini cuestionario, trabajito para que hagan sobre la reforma del 49, y tienen además un texto de Mauro Berente, que es docente de la facultad, sobre, que se llama La Constitución Maldita, porque la reforma de 1949 es una reforma negada. Ahora vamos a ver qué pasa luego, digamos, pero no se habla, nuestros constitucionalistas no hablan de esta reforma. Esta reforma fue muy trascendente, tan trascendente, perdón, que es la primera reforma, la primera vez que nuestro texto constitucional habla de democracia. Antes de esta reforma, nuestra Constitución no hablaba de democracia, ¿sí? Es una reforma muy integral, modifica, diría casi que es un texto nuevo, el que da esta reforma, y con artículos muy importantes, por ejemplo, estableciendo la igualdad civil entre el hombre y jurídica entre el hombre y la mujer, que hasta ese momento no existía, ¿sí? Y fue, digamos, esta reforma, ahora lo vamos a analizar en profundidad, fue criticada porque se dictó con los 2/3, o sea, la necesidad de reforma, ahora vamos a ver esto, se dicta con los 2/3 de los miembros presentes y no totales. ¿Sí? Ahora pónganse un asterisco y lo vemos luego cuando veamos el artículo 30. Y otra de las críticas que se le hizo a esta reforma es que la ley que declaró la necesidad de reforma, esto también lo vemos ahora, se dictó sin precisar qué temas se iban a tratar. Por eso les digo que es una reforma integral, porque modifica todos los artículos. Algunas normas destacadas de esta Constitución para que revisen después cuando vayan al texto que les dejé ahí en la carpeta. Artículo 37, que es la Declaración de Igualdad Jurídica entre el Hombre y la Mujer, ¿sí? La propiedad privada en el artículo 38, que va a establecer que tiene una función social, ¿sí? ¿El artículo 14 bis también fue en esta época? No, ahora vemos qué pasó con el 14 bis. El artículo 39, el capital debe estar al servicio de la economía nacional, ¿sí? Pueden ver que es una reforma casi de tinte socialista, ¿sí? Esto de la función social de la propiedad, del capital al servicio de la economía nacional, ¿sí? ¿Qué pasa con esta reforma tan maldita? ¿Sí? Piensen también el peronismo, luego con el antiperonismo que despierta el peronismo. Esta reforma, perdón, además estuvo muy promovida por el movimiento obrero, por el movimiento de trabajadores que apoyaba al movimiento peronista, ¿sí? Y hubo muchas reformas en cuanto a los derechos de los trabajadores, la seguridad social, reconociendo importantes derechos que hasta ese momento no existían. ¿Y qué pasa luego? Perón es derrocado en 1955 a través de la mal llamada Revolución Libertadora, ¿sí? Por un gobierno militar que derroca a Perón. Y ese gobierno militar deja sin efecto la reforma del 49, a través de nada, o sea, no es que se llama nuevamente una convención constituyente, ¿sí? Es un poder de facto que dice esta reforma no se tiene que aplicar más, y se vuelve el texto de 1953, 1960. ¿Sí? Entonces la reforma de 1949 fue dejada sin efecto por un gobierno de facto. ¿Esto dentro de la teoría del poder constituyente sería legítimo? No. No, porque para cambiar reglas constitucionales hay que... Tendría que haber convocado una asamblea.
tiene que Claro. seguirse el proceso que las reglas constitucionales establecen, ¿sí? No a través de un gobierno de facto. Al día de hoy, digamos, pila de años después, esto sigue igual, digamos. Seguimos con nuestro texto originario de 1853-1860 y la reforma de 1949, por eso le llamamos también la reforma olvidada, maldita, quedó sin efecto, como si nunca hubiera sucedido. Pero ¿qué pasa? Lo que decía una compañera recién, no llegué a ver quién es que habló. Tenemos el artículo 14 bis. ¿Y qué es este artículo 14 bis? Bueno, el gobierno militar que asume luego de la reforma, perdón, de esta revolución libertadora, se encuentra con un movimiento obrero muy organizado que reclamaba por sus derechos y que sus derechos habían sido reconocidos a través de una constitución, ¿sí? Una reforma constitucional, la del 49, y que este gobierno de facto había dejado sin efecto. Entonces, el gobierno de facto se ve obligado, en cierta medida, a hacer una reforma constitucional e incorporando el artículo 14 bis. ¿Sí? Se incorpora el 14 bis, que es básicamente el artículo que incorpora los derechos de los trabajadores, de la seguridad social, etc. ¿Sí? Les da esa concesión al movimiento obrero que ya a esa altura no se podía negar su organización, su movilización, la sindicalización del movimiento obrero, y que estaba reclamando que se reconozcan sus derechos, porque se lo había Claro, sí. reconocido Perón. Modificaron de vuelta la Totalmente. Constitución. Entonces se modificó incorporando el 14 bis, solo eso. En el 1957 se incorpora el 14 bis. El pueblo, profe, pedía también la liberación de Perón, ¿no? En ¿Cómo? ese tiempo. Que el pueblo pedía la liberación de Perón. Sí, obviamente. ¿No? Además, eso en cuanto al proceso político. Denme un segundo. Quería ver algo. Bien, esta reforma de... Profe. sí, Profe, disculpe, porque no sé si después se va a hablar sobre el tema. ¿En qué se apoyan los constituyentes de ahora para aceptar las reformas que hizo el gobierno de facto? ¿cómo? O sea, ¿por qué eso sí, por qué esas reformas sí las aceptan y las del gobierno de Perón no? ¿O no se aceptaron estas, o estas se dieron de baja después que terminó el gobierno de facto también? Estas modificaciones. No, Por porque el- está vigente el 14 bis. Claro, es el Puede proceso... ser por eso que dijo, perdón, ¿no? Por ahí estoy errada, que lo habían hecho con las 2/3 partes y que no se había, no se dijo que era lo que se iba a reformar, y parte del artículo 30 dice que tiene que tener las 2/3 partes y además detalle de lo que se va a reformar. Como Sí, que pero ahí los tiene que haber. militares No, tampoco ahora tuvieron vamos a eso. analizar eso en particular, pero la reforma de 1957 que incorpora el artículo 14 directamente, estamos hablando de un gobierno de facto, o sea, todos saben lo que es un gobierno de facto, ¿no? Sí. Bien, cuando hubieron gobiernos de facto en nuestro país, el Congreso se disuelve. Uno de los requisitos para el procedimiento de reforma, ahora lo vemos, es que el Congreso declare la necesidad de reforma. En 1957 no había Congreso. ¿Quién declara la necesidad de reforma? El Poder Ejecutivo. Entonces, Bueno. esa reforma que incorpora el 14 bis es totalmente irregular. No cumple con el artículo 30, mucho más discutido, mucho más clara la infracción al artículo 30 que lo que sucedió en 1949, que eso sí es una discusión que ahora vamos a ver. Eso se discute. Claro, a lo Va a que me haber refiero 2/3 de que, los presentes o 2/3 de los totales. Ahora lo vemos. que Pero me da la acá sensación. era un gobierno de facto que su poder ejecutivo decide que hay necesidad de reformar. No está en el Claro, artículo 30, ahora lo revisamos. No está. Lo que a mí me daba la sensación es que se agarraba la gente de eso que no, en el 57, o sea, en la época de Perón, cuando se hace esta primera reforma, que no se agarran de esos detalles para no aplicar esa reforma. Me da la sensación como que dice, No. irían fino. La gente, la Constitución del 49, desde el 49 al 55, que es la Revolución Libertadora, fue vigente, sin discusión.
vigente. Pero después nunca más, no está al día de Después hoy. nunca más porque la disolvió, la dejó sin efecto un gobierno militar. ¿Y qué pasa después? O sea, acá no hagan un análisis racional, chicos y ok. chicas. ¿Qué pasa después? El peronismo tuvo proscripto durante años. Esto que se habla de los 70 años del peronismo, bueno, para decir los 70 años del peronismo hay que estudiar un poco de historia. 70 años del peronismo no existieron porque el peronismo estuvo proscripto durante gran parte del siglo XX. Entonces, ¿cómo iba a volver a estar vigente la Constitución peronista del 49 si estuvo proscripto? O sea, proscripto es no se le permitía ir a elecciones, no se le permitía formar parte del gobierno. ¿Sí? Ok. Esa es la No, profe, explicación. pero no, Esa es la no explicación. no estuvo Perón, pero los gobernantes después que estuvieron tenían ideas peronistas. O decían que eran peronistas. Sí, pero no, el peronismo no se podía presentar en elecciones. Durante muchos años el peronismo no podía ser parte de elecciones. La lista peronista no podía, o justicialista, no era, estaba proscripta directamente. Y si no estaba proscripta, eran golpes militares. La gran parte, si estudian la historia del siglo XX en nuestro país, hay más años de golpe militar que de democracia. De gobierno democrático, sí. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cómo podíamos volver a una reforma constitucional previa? ¿Sí? Si había constantemente hubo interrupciones a la democracia, ¿sí? A través de golpes militares. ¿Sí? Digo, para que no le busquen una explicación una más vuelta bien ahora racional sobre, bueno, es porque esta reforma se dio de esta manera. No, tiene que ver con la historia política de nuestro país, que fue una consecución de gobiernos militares durante el siglo XX post-Perón. Pre-Perón, post-Perón también, ¿no? Antes de Perón también. Pero básicamente fue eso, y lo que sucede después es la gran ruptura democrática del 76, ¿sí? Con todo ese proceso horroroso de nuestra historia, hasta que en el 83 recuperamos definitivamente la democracia, que nos lleva a la reforma del 94. ¿Sí? Ahí sí tenemos una reforma bastante grande en nuestra historia constitucional, que es la reforma del 94. Antes de la reforma del 94 digo algo, perdón, una cosita más sobre la reforma del 57, reforma. No sé si llamarla reforma, pero sí. Incorpora el artículo 14 bis, la Convención Constituyente del 57 no logra hacer nada más que incorporar el 14 bis y modificar lo que en ese momento era el 67 inciso 11, que hoy sería el 75 inciso 12. Nada más puede reformar eso porque fue muy discutida por la infracción directa al artículo 30 y los propios constituyentes se ausentaron y disolvieron la convención constituyente por las críticas que recibió, justamente porque fue una convención constituyente convocada de manera irregular, o sea, la convoca un poder ejecutivo, no solo un poder ejecutivo, no es un presidente, la convocó un poder ejecutivo de facto. Bien, luego de eso, de esta reforma con el 14 bis, tenemos lo que podemos llamar dos paréntesis en cuanto al análisis de las reformas constitucionales, que es, bueno, sobre todo un paréntesis, que es lo que pasa en 1976-1983, que si bien en ningún momento se derogó la Constitución, nuestro texto constitucional, no estuvo vigente, ¿sí? En un proceso de facto muy tremendo, un golpe militar muy duro, la Constitución no regía, ¿sí? Regían las normas de militares, digamos, ¿sí? De la Junta Militar. Luego, vuelta a la democracia, 1983, con el gobierno de Raúl Alfonsín. Durante todos esos años se habló de la necesidad de una convocatoria para reforma constitucional, porque había mucho temor que vuelva a suceder un golpe militar como el que había sucedido. Entonces, el gobierno de Raúl Alfonsín, radical, quería pensar en una reforma constitucional que fortaleciera nuestro proceso constitucional. Revisando hacia atrás, diciendo, bueno, tenemos un siglo XX con más años de dictaduras militares que con años de democracia. Algo está pasando. Entonces, el gobierno de Alfonsín quería que a través de una nueva reforma constitucional se fortalecieran nuestras reglas democráticas para evitar que eso sucediera. Digamos, esa era la intención, digamos, no
La Constitución nunca fue óbice para golpes militares, pero bueno, se quería fortalecer nuestra democracia. Y ahí se creó, Alfonsín crea lo que se llamó el Consejo para la Consolidación Democrática, que fue un consejo asesor liderado por Carlos Nino, un gran y un filósofo argentino, bueno, y Gargarella, Roberto Gargarella, era un colaborador, ¿sí?, de Nino, ¿sí?, un alumno estudiante de Carlos Nino, aprendió en su grupo de estudio y formó parte de este consejo. Digo, nombro a Gargarella entre varios otros, porque justamente Gargarella está en nuestras lecturas del material. Era parte de este Consejo para la Consolidación Democrática. Bien, y luego ya sí, llegamos a la reforma del 94. Durante todo ese tiempo, por la inestabilidad económica que se sucedió durante los 80, no se pudo dar este proceso de reforma constitucional que recién llega en 1994 a través de un gran pacto entre las dos fuerzas gobernantes, que era el radicalismo y el justicialismo, liderado por Raúl Alfonsín, expresidente hasta ese momento, y Carlos Menem. El Pacto de Olivos era, ¿no? Exacto. Se da el Pacto de Olivos en que estas dos fuerzas gobernantes acuerdan qué iba a incluir, hacen sus concesiones, digamos, sobre qué iba a incluir la reforma constitucional del 94, ¿sí? Alfonsín con sus requisitos, sus pedidos, y lo mismo el justicialismo a través de Carlos Menem, diciendo qué era lo que iba a incorporarse en esa reforma, ¿sí? Básicamente, los objetivos de esta reforma constitucional tenían la idea del fortalecimiento del federalismo, la limitación del presidencialismo, porque el radicalismo, esto que ya se llama, sí, el antiperonismo, liderado por el radicalismo, veía al fuerte presidencialismo que tiene nuestra Constitución como el culpable de las rupturas constitucionales, ¿sí? Que, por ejemplo, que nuestra Constitución permita que se cree una figura como la de Perón, un fuerte líder, genera mucha contradicción, y eso haría, digo, esto es la idea del radicalismo, eso haría que se generen rupturas constitucionales. Entonces quería limitarse el presidencialismo en nuestra Constitución. Otro de los objetivos era el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, el mejoramiento de la función de control que tiene el Poder Legislativo, darle mayor transparencia y participación a nuestro texto constitucional, y algo muy importante de esta reforma del 94, que era la plena vigencia de los tratados de derechos humanos, que lo vamos a ver la clase que viene, vamos a retomar con esto, pero la reforma del 94, una de las cosas más interesantes que trae es la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Ya lo vemos la clase que viene. Entre muchas otras cosas, incluye la figura de amparo, ¿sí?, de acción de amparo, que también lo vamos a ver hacia el final, la figura, por ejemplo, de jefe de gabinete, que se crea en ese momento, también en la reforma del 94. Es una reforma bastante integral. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Bueno. Sí. ¿Cortamos 2 segundos que quiero ir a renovarme el mate? Dale. Bueno, corto acá, voy a parar la grabación y así paramos. Y en 2 minutos, son y 21 y 23, volvemos. ¿Sí? Entramos por el mismo link.